Hoy en Perfiles estamos con el realizador santafesino Pablo Testoni. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. No sé si definirte como periodista, documentalista, alguien que ha volcado la observación en registrar en todo lo que sea una idea gráfica y de cine, todo lo que fundamentalmente ha ocurrido en Santa Fe a través de la historia. No sé, ¿cómo te autodefinís vos? Antes que nada, un realizador audiovisual dedicado a la documentación. Y en ese sentido una de las aplicaciones en todo caso ha sido el periodismo, pero el periodismo está relacionado directamente con el hecho inmediato y como que uno se siente más cómodo trabajando en el tiempo, en un proceso de producción con menos aceleramiento y con una llegada distinta, ¿no? Ajá. El hecho de volcar tu trabajo fundamentalmente en Santa Fe, ¿no? Porque no buscar temas abstractos a nivel nacionales, y esto le da un plus de investigación y de bucear un poco en la historia al margen de todo esto, ¿no? Sí, complejo porque hemos sido muy descuidados los santafesinos con nuestro pasado. En general con nuestro pasado. Hoy recordábamos con otros amigos justamente en la búsqueda de una serie de temas los edificios. Entonces la pérdida que tenemos de imagen es una pérdida real que está expresada directamente, que hoy ya no está el Cabildo, hoy ya no está la jefatura de la policía, y así con ese descuido que hemos tenido con la arquitectura, con ese valor, hemos tenido también un descuido con los archivos históricos, tanto bibliográficos, documentales, como fílmicos y fotográficos. Es muy difícil. Y Santa Fe tienes una historia muy rica en historias, vale la reiteración, ¿no? De lo que se puede hoy rescatar como historia de Santa Fe, ¿no? Sí, uno constantemente. Además es una cadena. A la medida que vos te metes en un tema, te encontrás con otro y te encontrás con otro, y con personajes y con historias colaterales que en realidad son referentes de historias mucho mayores. Nosotros, ya con vos en el 94, en aquel ciclo, habíamos hecho, por ejemplo, la Coca-Cola en Santa Fe. No sé si recordás. Claro, cuando trabajamos allá en el viejo cable video. En el viejo cable video. Sí, cuando trabajaste en un par de temas, como por ejemplo cuando en Santa Fe estaba prohibida la Coca-Cola. Claro. Entonces, ¿no? Es decir, ¿cómo fue? ¿Qué hombre estuvo Santa Fe para tomar una decisión de este tipo? ¿Qué pasaba en el resto del país? ¿Qué pasaba en la provincia vecina? Era un poco recordar la historia, ¿no? Seguro. Y en eso me parece que el ojo desde lo audiovisual pide mucha información gráfica, y eso es lo que nos encontramos lamentablemente con poco material. Se ha perdido mucho, se ha descuidado mucho, pero me parece que es un camino también de reconstrucción. Ahora, sin embargo, lo que ustedes hacen con Mate Cocido no es simplemente buscar la historia en el tiempo y reflejarla, sino me parece que le dan un contexto muy fijan una posición, un contexto actual de lo que pasa, ¿no? Seguro. No es un capricho de plantear un tema porque existió en la historia de Santa Fe, ¿no? Y mira, en estos días que estuvimos presentando el trabajo del cura Catena, la referencia directa tenía que ver con las posturas y de alguna forma las definiciones de la Iglesia hoy, ¿no? Entonces, básicamente, rescatar un personaje como Catena significa mirar el presente también, y la falta de los Catenas y los curas al mundo que hay en Santa Fe, ¿no? Y la referencia a otra iglesia que sí la hay. Bueno, casualmente el último trabajo, yo diría, importante de ustedes ha sido lo del cura Catena, ¿no? ¿Por qué se decidieron trabajar sobre el cura Catena? ¿Qué marcó? ¿Qué los impulsó a hacer este trabajo? Hay dos momentos en la producción de Catena. Hay un primer momento que tiene un impulso propio. También allá por el 95, 96 empezamos una investigación que, como muchas, van quedando. Así, en Mate Cocido solemos empezar un tema y va quedando, ¿no? Esa investigación quedó, y el año pasado nos vino a ver la Fundación Catena, que habían reimpulsado el trabajo sobre la memoria, y nos vinieron a ver a nosotros como diciendo: queremos que ustedes hagan la historia visual. Ellos, como fundación, habían hecho un libro que es fantástico, El pueblo cuenta la historia, que había sido una recopilación donde trabajó mucha gente recogiendo testimonios escritos, orales, pero terminaron en una publicación. Y ahí empezamos y retomamos la investigación, y cuando vamos y buscamos el material que estaba por suerte guardado, documentado, lo teníamos en el estudio, nos dimos cuenta que, por ejemplo, La Voz de Villa del Parque, que era un periódico que publicaba la vecinal de Villa del Parque, nosotros teníamos los únicos 20 ejemplares que habían quedado, porque si la gente en ese momento no los hubiese dado a nosotros, estaría bajo el agua. Entonces
forma parte también de esto que hablábamos. Nosotros hicimos un rescate para una investigación y termina siendo lo único que quedó del material gráfico de los 70 en Villa del Parque. Hoy no hay otros ejemplares, y si los hay, ojalá nos podamos encontrar con ellos, que no sean esos que nosotros rescatamos para una investigación documental, ¿no? Bueno, lo que ustedes van a ver ahora a continuación en realidad son 3 minutos y medio de lo que es el comienzo de un audiovisual que dura ¿cuánto, Pablo? 67 minutos. Claro, 67. Bueno, esta es en realidad la introducción para que ustedes tengan en cierta forma una idea del trabajo realizado por Pablo Testón y su equipo sobre el cura Catena. Me dijeron que entraba al barrio un sacerdote vestido de mameluco amarillo. Venía al barrio, recorría un poco el barrio, conversaba con la gente, con los vecinos. Él siempre andaba de mameluco amarillo. Buenos días, dice, me llamo Osvaldo, yo soy sacerdote, ando recorriendo el barrio. Me enteré que son vecinos nuevos. Y bueno, yo lo que hice fue mirarlo. Miré su persona tan alto, tan grande, que tuve que levantar los ojos para verle la cara. Osvaldo nos visita en una reunión de la Promejora y la verdad, los vecinos ahí lo miraban por ese entonces como sapo de otro pozo. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Yo con los curas nada que ver. Fui muy rebelde por todo lo que había pasado en el 55. Con la participación del clero y los radicales, cuando adoraban la Marina, por la matanza que hicieron en Plaza de Mayo de la clase trabajadora, que hasta hoy no se sabe la cantidad de muertos que hubo. Un viejito del barrio me dijo: padre, está bien lo que usted hace, que en vez de quedarse en su casa venga acá a ayudar a la gente, pero ¿no podría ser al revés? Que usted viviera acá y los domingos a la tarde fuera a jugar al fútbol y a enseñar catecismo a los chicos del centro de Santa Fe. Había muchos chicos que no tenían dónde comer ni nada. Entonces él empezó con la guardería a hacer el trabajo él, porque cuando no había los peones trabajaba él, si no le ayudamos nosotros también, cuando había, así que le ayuden a él, alcanzar los baldes, todo eso. Sí, yo los llevaba y a veces cuando no los mandaba venía él y los llevaba él. Los chicos de allá ya venían con su pancita bien llenita. Porque el padre Osvaldo decía, un chico que come bien, que toma bien su mamadera por la mañana y que come muy bien a mediodía y todo, a la noche poder acostarse en su casa con un mate cocido, una cosa así, ¿no? Entonces realmente fue muy importante, por eso digo, no sé de dónde sacó todas esas cosas y que fue aplicándola, ¿no? Y después él traía toda la comida, él traía y decía cocinen, yo cocinaba, pero él a veces que ni comía porque la comida no alcanzaba tampoco, quedaba sin comer. Generalmente, ¿no es cierto?, se hacía, ¿no es cierto?, una olla grande, se hacía un puchero, un guiso, y entonces era más la gente que lo que había dentro de esa olla. Catena entraba dentro de los ranchos, andaba dentro de los ranchos, si había que ayudar a enchorizar un rancho, iba y se comedía a enchorizar un rancho ahí junto con la gente. Catena, digamos, sintetizaba bien cuál era su misión como sacerdote, ¿no? Era para todos. La opción era vivir en el barrio, pero él no estableció diques con la gente por razón de su figuración social o situación económica. Si lo aceptaban, bien, y si no lo aceptaban, bueno, eso ya corría por cuenta de quién es. Un hombre que se adaptó al barrio y era el cura del barrio, que ya directamente era el cura del barrio.
Bueno, lo que veíamos en realidad es el perfil, digamos, esta inserción de un cura en una Santa Fe que era distinta en la década del 60, ¿no? Era muy distinta. Nosotros, de alguna forma, en esta primera parte lo que planteamos es la ciudadanía. Ajá. El cura tenía un ser ciudadano que pertenecía a un sector social, a una estructura eclesiástica, y de pronto se encuentra haciendo un trabajo social, pero en su tarea catequística en Villa del Parque, la gente le cierra la puerta, porque la iglesia, por el año 55, 56, 57, que cuando el cura va a Villa del Parque, estaba marcada por su oposición y haber formado parte de ese derrocamiento del gobierno peronista. Entonces, claro, de alguna forma, el conflicto de Perón y la iglesia, totalmente, ni más ni menos. Entonces, después la apertura de los curas del tercer mundo es un proceso después, es un proceso bastante posterior. Entonces el cura entra en ese momento y yo recuerdo en algún momento las pintadas en los conventillos porteños decían: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Eso fue de alguna forma una pintada y una expresión muy fuerte de cierto sector del pueblo que sentía que la iglesia había participado de ese derrocamiento, y se lo hacen ver. Entonces en esta primera parte nosotros mostramos esto, cómo él tiene que pensar 2 o 3 veces cuál va a ser su práctica, cuál va a ser su discurso frente a una comunidad que fue hostil a los curas, ¿no? Pablo, ustedes pudieron rescatar en este trabajo lo que se llamó como el manzanazo, ¿no? Para aquellos que no conocen, ¿qué fue el manzanazo? Y bueno, lo alcanzaron a rescatar porque alcanzaron a registrar prácticamente los últimos testimonios de lo que fue un hecho histórico en Santa Fe, ¿no? El manzanazo fue una huelga municipal allá por el 72, en donde empieza de alguna forma en el contexto de una dictadura, empieza como cualquier huelga, con focos puntuales en donde se hacían los primeros piquetes. Ellos hablan que hicieron las primeras ollas populares y los primeros piquetes en diferentes lugares de la ciudad de Santa Fe, y buscan en el territorio, los empleados municipales muy combativos, buscan aliados en los barrios, y Villa del Parque en ese momento ya era una de las vecinales con mayor nivel de discusión política y organización. Entonces en Villa del Parque hacen un gran piquete en donde terminan atrincherando esa gran militancia de la juventud de lo que era la organización de los obreros municipales. Y simultáneo a eso se da nada más y nada menos que detienen, eso se solía hacer también en los barrios del oeste santafesino, detienen un convoy de trenes. El tren contenía manzanas, entonces como acto también así de protesta y de alguna forma de sentir que estábamos haciendo algo y que eso va a ser referenciado, sacan las manzanas y las distribuyen a la gente, que es todo un gran mito. Hay muchos cuentan que el manzanazo fue porque fue una lucha entre balas y manzanas, y el manzanazo era tirar manzanas. La otra era que se hizo un gran saqueo, vamos a decirle popular, y de alguna forma con eso se alimentó a gran parte de esa barriada que vivía en una situación de extrema pobreza. Entonces la manzana también tenía que ver, y otros también lo asignan el nombre al manzanazo de la manzana, es decir, fue una revuelta barrial, territorial. Lo que se tomaron fueron manzanas, que coincide justamente con el hecho del vagón de manzana. Independientemente de quién le haya puesto el nombre y por qué, sí fueron 4 o 5 días que duró esa gran revuelta en Santa Fe, que nosotros la comparamos con lo que pudo haber sido el rosariazo, el cordobazo, el mendozazo. En Santa Fe no tuvo un santafesinazo, pero sí tuvo un manzanazo, que fue eso, un momento de alto conflicto y de rebeldía social muy grande, porque también abrevó después otros sectores que no tenían que ver directamente con lo municipal o territorial, que eran estudiantes, muy parecido al hecho del cordobazo, ¿no? Bueno, vamos a ver también en un fragmento de lo que es el audiovisual del cura Catena, lo que ustedes alcanzaron a recoger como últimos testimonios. Exacto. O testimonios vivientes de lo que fue el manzanazo en Santa Fe en la década del 70. Nosotros éramos un grupo municipal que habíamos entrado de distintos lugares, ¿viste? Y de ahí estaba el PB también, y la JP. Entonces empezamos una huelga municipal. Y hablamos con la vecinal, con Vicente, con los demás compañeros de acá, que íbamos a hacer una olla popular. Entonces nos dieron permiso. El manzanazo lo pusieron porque cuando los muchachos fueron y abrieron un vagón, había manzana. Y sacaban los cajones de manzana
y le repartía a los vecinos para que comieran manzana. Era acá, en el Centenario, en Barranquita, Santa Rosa, allá en Santa Rosa del otro lado, en varios barrios, en Villa Hipódromo, empezaron a tener eco, ¿viste? Porque no, se seguía la huelga. Era cuando los militares empezaron contra la Vía Alta, todo lleno de militares, con armas, y esta vía también, hasta el puente. Estamos rodeados de militares. Y acá ya de noche no se podía pasar, ni podían pasar ellos. Todos los vecinos, todo. Bachi, todo, mucha gente. Prácticamente participaba mucho de la gente del barrio, mucho. Y se hizo el allanamiento. Entraban acá, 4 o 5, registraba todo, le tiraba todo y se encontraba un diario en contra del gobierno adentro. Entonces, ahí donde el barrio se impuso más y luchó más todavía. Recién me había mudado al barrio. Tropas de la policía fuertemente armadas rodearon el barrio. Nos hicieron levantar a los golpes y delante de todos se llevaron a 70 sospechosos. Más tarde los largaron porque no se pudo comprobar nada, pero el miedo y la vergüenza quedó. Ellos no son nadie, y cualquiera puede tratarlos como se les da la gana. Yo me acuerdo que una vuelta fuimos a la municipalidad y no lo querían atender, hasta que no lo atendieran nosotros no íbamos a salir de ahí. Había un jefe de la policía que le decía: Catena, venga que queremos conversar con usted. Entonces le dijimos, vamos, y lo trajimos medio corriendo. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron así, lo querían agarrar a Catena directamente ya, para fondearlo. Bueno, nos tiraban gases lacrimógenos. Otra vecina después se dañó profundamente la salud porque era alérgica por los gases lacrimógenos. Pero había una táctica que lo aprendimos de los mismos vecinos, cómo desactivar los gases lacrimógenos de escobas viejas. Le prendíamos fuego y enseguida le arrimábamos a las, no sé cómo se llaman, las granadas lacrimógenas que tiraban. Entonces eso nos salvaba un poco, ¿sí? Y después era continuo los tiros y las persecuciones. Los barrios marginados se encuentran bajo estricta vigilancia policial, si bien no se puede decir perseguido, pero siempre vigilado. Parece que la policía tiene otro código al respecto de los pobres. Con cualquier pretexto aparecen realizando allanamientos domiciliarios a cualquier hora del día o de la noche. La policía tiene el prejuicio que cada persona de la villa es un criminal, o está escondiendo uno dentro de su casa. Bien, lo que veíamos era lo que Pablo hace minutos atrás nos resumía como este brote de insurgencia o de violencia o de rebeldía. ¿Y qué papel jugaba el cura Catena en esto, ¿no? En esta posibilidad que un pueblo, mejor dicho, que un barrio se organice, se rebele, luche por sus derechos, ¿no? En cierto momento nosotros hacemos una ficción, porque el documental está ficcionado, con un personaje Catena, con un actor, ¿no? Y sacamos escritos de él, de un material que se rescató fantástico sobre sus propias palabras, su propia reflexión. Y él dice: yo llegué acá al barrio con una misión catequística y me ponía en un lugar de un cura, de un maestro que tenía que decir las verdades. Ese fue mi primer momento. En segundo momento me di cuenta que estaba todo mal, que yo estaba muy confundido, que con esa situación no iba a ningún lado. Y el tercer momento, él dice: yo lo que tengo que hacer es inquietar. Y eso nosotros lo pegamos en un montaje así medio partido con lo que dice la gente cuál era el rol del cura. Y el rol del cura era ese, era inquietar. Entonces hay un peón que no es nada menos que después un alto dirigente de una organización política como Montoneros, y el cura a nosotros lo que hizo, nos abrió la cabeza, porque nosotros, y palabras de uno de los personajes, nosotros, en un chircal, nosotros, trabajadores de obreros del abasto,
cargando todo el día verdura, no podíamos pensar, y el cura nos ayudó a pensar a que esta relación del hombre con las cosas no tenía que ser así. Entonces me parece que el cura finalmente tiene ese rol en el barrio, el tipo que ayudó a pensar. ¿Por qué decidieron incluir digamos, una expresión del arte como el coro del Cristo Obrero en el audiovisual, en el trabajo? Porque el cura era un gran músico, además, un gran músico, un tipo que una de las cosas que hay cierta gente que no entiende es que ese gran músico, que pudo estar a la altura de un Ariel Ramírez, un Coco Domínguez, grandes personalidades de la música santafesina, se ha ido a vivir en una villa. Y él lo que hace justamente su tarea política, social, pastoral, también lo reproduce en su tarea musical. Él crea un coro con las voces de la gente, y crea un coro, el coro Cristo Obrero, que es un poco lo que nosotros contamos, que llega a tener una repercusión nacional y te diría internacional dentro de lo que es la música popular cristiana. Graban temas fantásticos y contado por la Bocha Subrigen, que es una gran directora de coro. Bueno, vamos a ver aunque sea algunos minutos de lo que es esta parte del trabajo. Lo conocí el coro, músico, cuando él grabó los discos, todo de él. Yo tenía el disco acá y me lo llevó todo el agua. La casa primera que vino ahí tenía un órgano. Y yo me iba a ver porque tocaba el órgano. Yo sabía que era eso. Tocaba el órgano ahí, cantaba, y yo me iba a la puerta y me paraba ahí. Y lo miraba a él. O lo veía que estaba arriba del techo techando todo ahí, el padre Gatel. Era un... No era cura como ahora, te digo que era tremendo, porque cualquier cosa hacía él. El conjunto de los cantores de Cristo Obrero, que hicieron un buen trabajo, eso es admirable, tanto por la gente como por lo que hizo Catena con ellos. Ellos mismos están admirados. Es decir, eran canciones en lo que siempre decía Osvaldo, ¿no? Che, hagamos como dice Martín Fierro, cantemos con fundamento. Y entonces los temas que se cantaban eran muy significativos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de ese tema, cuando cantábamos el tema Vamos a vencer, que era el tema ese de Luther King, ¿no? Era muy emocionante. Era un himno. Ese himno. Un himno que representaba el momento. Sí. Bueno, veíamos esta expresión de arte en uno de los barrios más populares de Santa Fe. Pablo, ¿qué te dejó el documental sobre el cura Catena en lo personal? Es increíble la revolución de emociones que me provocó, lo que no me había provocado, pocos documentales me han provocado. Tal al punto que lo sigo viendo, y cuando participo en presentaciones donde llevamos, me sigue emocionando mucho, porque me parece que es lo mejor de lo que hemos tenido como expresión de la iglesia santafesina, sin duda. Entonces me emociona mucho reencontrarme con ese cristianismo que yo también de alguna forma mamé. Nosotros en la dedicatoria decimos que le agradecemos mucho a nuestros viejos por habernos enseñado ese Padre Nuestro, aquel que decía perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los demás, ¿no? Eso fue cambiado, el Padre Nuestro. Entonces a mí me deja un reencuentro con lo mejor del cristianismo argentino, porque me parece que más allá de expresiones, más allá de acciones mejores, equivocadas o no, los curas del Tercer Mundo representaron la dignidad y la fidelidad a un mandato de Cristo que de alguna forma uno creyó profundamente. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pasamos perfiles con Pablo Testoni, realizador santafesino, periodista, documentalista, y hacedor de este adelante trabajo como es el documental sobre el cura Catena, el cura de Villa del Parque. Hasta la próxima, gracias.